les cuento que por ser la semana de mayo, ahora que estamos grabando, he decidido tener el cabildo atrás, bueno, bla, bla, bla. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿les parece? Así no perdemos más tiempo. No sé para qué hice tanto lío cuando después nos ponemos enseguida a compartir pantalla, así que se me va el cabildo. Bien. Vamos por partes. Antes de hablar del dispositivo que tenemos pensado para hoy, que va a ser el último, porque hoy vamos a terminar el seminario, y el 8, que es el próximo, lo vamos a usar para cierre. Si quedó alguna duda, yo por ahí voy a hacer una revisión general de todo, y les voy a plantear la tarea final, y les voy a dar un rato para que ustedes me pregunten, para que no quede ninguna duda. Porque hay algo que acá yo le pifié, que por ahí pido algunas cosas y me hacen algo distinto, como que le estoy pifiando, me parece, con explicar. Entonces, para el último trabajo me gustaría tomar un poquito más de tiempo. Así que bueno, vamos a llegar hasta hoy con el tema de los dispositivos. Hoy terminaríamos, a grosso modo, el seminario. Obviamente que hay un encuentro más que es la semana que viene. Otra cosa, chicos, esta semana es semana de finales. Yo no tendría que haber dado el seminario. Decidí darlo por dos motivos. O sea, el que no pueda entrar porque está preparando un final, por lo que sea, queda grabado. Pero como estos seminarios generalmente son intensivos, ustedes cursan terminan, entregan, cursan otro, terminan, entregan. Si yo me tomaba esta semana y vamos pasando todas más semanas, llega un momento que se les hace un chicle y ustedes necesitan terminar este seminario para empezar otro. Así que bueno, pensando en ustedes, y que el lunes pasado me había olvidado de preguntarles, me largué, pero bueno, no sé si corresponde esta semana estar dando un seminario. Bueno, con respecto al sexto encuentro, ¿sí? Para pasarlo en limpio, nosotros tuvimos el sexto y séptimo, trabajamos con dos dispositivos. El sexto, que es el de la semana pasada, trabajamos con un dispositivo basado en narraciones, ¿sí? Que como dice acá, fue, ¿se acuerdan que trabajaban los diarios de formación? Y en este séptimo que vamos a dar hoy, vamos a dar un dispositivo trabajado, basado en interacciones, para no hacerlo tan aburrido, para ir uno y uno, uno y uno. Este sexto que yo les había pedido, que fue la semana pasada, fue el último que hicimos basado en interacciones, diarios de formación. Ya sobre esto nos vamos a volver. Si vamos a volver sobre el análisis de yo les voy a pedir una cosita para el trabajo final. Por eso yo en este trabajo les había dicho, hagan el diario, escriban todo, pero no me hagan el análisis o las reflexiones que podrían sacar luego de este diario. Es como que quedaba incompleto, pero yo les pedí que no me lo hagan, justamente porque lo vamos a retomar para la evaluación final. Así no se les hacía tan largo. Bueno, mientras yo fui mirando los trabajos de ustedes, que estaban bastante buenos, antes que me olvide, les voy a pasar para el presente, porque una doy, uno no. Hoy podríamos incluir presente. Denme un segundito que les voy a mandar el chat. Pegar. Bueno, comisionan algunos seminarios, ahí les puse el chat. Si quieren lo van completando, ponen primero el apellido, después el nombre, me lo mandan y bueno, ahí me lo van mandando. Si ven que no pueden hacerlo, me avisan, ¿sí? Si llegan a algún problema. Bueno, yo les estaba comentando, antes de empezar con el séptimo, para cerrar con el sexto, hay algunas cositas que yo cuando leía los trabajos de ustedes, al principio no lo entendí bien. Después, cuando aparecían varios trabajos, vi que aparecieron varias cosas en común que me gustaría comentarles. La primera, no es necesario hacer una cita a un autor. Yo me di cuenta que tomé un mal ejemplo, pero por ejemplo, me acuerdo del trabajo de Matías, ¿no? No sé si era el de Matías. Él va explicando todo, hace un diario que está muy bueno, y en un momento hace una referencia, creo que era a Jeynes, ¿puede ser, Matías? Y Sí, dice, a Jeynes. porque Jeynes, bla, 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 dice algo como, tomando algo que sea una fundamentación, un autor que fundamente lo que él estaba haciendo. Me acuerdo de Matías porque fue uno de los últimos que yo ya me avivé.
en un trabajo anterior alguien me ponía algo que tenía que ver con un texto de Ricardo Crisorio para fundamentar. En otra parte me ponían así, y me iban poniendo distintos textos. Y ahí caí. Yo en el ejemplo que doy, él, para hablar de si existe la transferencia o si no existe, él cita un autor y en base a ese autor pone una idea. Pero en realidad, en el diario yo no tengo que citar autores. Lo que yo pensé que hizo ese autor en ese momento fue, él venía escribiendo y dice, uy, me acuerdo de lo que dijo tal, que veía que la transferencia existe, por lo tanto, yo sé de básquet, pero cuando vaya a dar handball me va a servir porque pero lo cita como poniendo en juego, explicitando saberes que él tiene. Si ustedes cuando explicitan saberes quieren citar a algún autor, está buenísimo, pero no era necesario citar autores. Por ahí cuando veo un trabajo digo, uy, mira, citó un autor, qué raro. Después otro, después digo, bueno, siguieron más o menos la lógica del ejemplo. Vieron un autor, vieron que esta persona cuando hablaba de un diario citaba a un autor, entonces citaron. O sea, sería, el diario es mío, escribo lo que estoy escribiendo, cuando yo hago mi diario estoy escribiendo de Leo Di Croce y lo que piensa Leo Di Croce. Ahora, si Leo Di Croce dice, uy, como decía tal, yo qué sé, vamos a suponer, ¿no? El deporte es salud, ¿no? Una cosa, como decía un amigo mío, siempre el deporte es salud, por lo tanto, yo entiendo que habría que hacer, bueno, miren qué frase encontré, no sé si el deporte es salud justamente, pero bueno, entonces uno podría decir, entonces yo a los chicos les decía que En ese sentido, es válido el autor, pero no era necesario citar a un autor, y lo que quería que quede claro, por si hubo alguna duda, en la estructura de diario de formación no hay que citar autores, ¿sí? Se registra lo que uno piensa. Ahora, si a uno se le ocurre un autor y lo quiere poner y explicitar, bienvenido sea. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Lo segundo, que en general no pasó, pero lo tuve en 2, 3, 4 trabajos, sobre 15 que se entregaron, es un número. No había que hacer el análisis. ¿Por qué? Porque el análisis se los voy a pedir ahora. Pero muchos terminaban, punto y aparte, yo se los puse en la devolución. Fíjate que esta parte no iría, lo hablamos después. Técnicamente, en un diario, igual, yo para cerrar esto de diarios, sí habría que hacer el análisis. ¿Por qué? Porque uno registra, la otra casa registra. Ahora, si yo registro, pero no vuelvo sobre lo escrito para analizarlo, no me sirve como dispositivo de reflexión. Si no, estoy haciendo catarsis, ¿no? Hoy me pasó, yo digo, hoy me sentí mal porque los chicos me dijeron bla, 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 y pongo todo y lo largo, lo escupo y me voy, y no analicé. Ahora yo me pongo a analizar, ¿por qué me sentí mal? Porque era un contenido que no lo manejo, porque no me gustaba acomodarlo, porque los chicos no me entienden. O sea, ahí entran otros juegos. Pero en principio no hay que hacer análisis. Y lo último, que esto es lo que más costó, no todos, los que lo hacían bien les puse, el diario, piensen en el diario, no sé, el diario El Día, el diario Hoy, La Nación, Clarín, lo que sea. El diario es algo diario, ¿sí? Justamente el nombre lo dice, es algo que se hace a menudo, y el diario, para que sirva como dispositivo, hay que escribir todos los días. Por ejemplo, yo podría haber hecho un diario de este seminario. Entonces, primer encuentro, terminó, escribí. Segundo encuentro, escribí. Tercer encuentro, escribí. Y luego de cada encuentro hago un análisis y eso me puede servir para el segundo para el tercero y así sucesivamente. Se acaban los 8 encuentros, yo tengo 8 escritos. Eso es un diario, porque diariamente o periódicamente, ¿sí?, fui escribiendo. No me sirve un diario si yo digo, bueno, terminó el seminario. Entonces digo, este seminario estuvo bueno en la primera clase, estuve muy suelto, en la séptima puse un cabildo atrás, una vergüenza lo mío, y voy haciendo análisis. No es un diario, pasa a ser una especie como que conté lo que me pasó durante todo el seminario, pero no tiene una estructura de diálogo. ¿Por qué? De diario, porque la lógica del diario es que yo reflexiono, pero esa reflexión que yo tengo, se supone que si yo hago una reflexión y un análisis, construyo saber, ¿sí?
ese saber que yo construyo lo uso en la segunda clase. Vuelvo a hacer reflexión y análisis y se supone que construyo saber. Y ese saber lo uso en la... Entonces, el diario tiene esta estructura, podríamos llamarla como que se va configurando, se va construyendo. Ahora, si yo termino el seminario y hago un análisis, podría hacerlo, pero no me sirve. Por ahí vi que había unos trabajos que reflexionaban sobre su trabajo pasado en toda la colonia. O sobre me hablaban de clases que daban de pilates, pero me contaron toda la suplencia que hicieron de pilates de 2-3 meses, por ejemplo. Entonces, ¿vale? Vale, pero lo ideal sería centrarse en una situación particular. Y cuando yo me centro en una situación particular, permite un análisis mucho más profundo, porque estoy como achicando el objeto, y achicar ese objeto me permite ir mucho más adentro, porque no es lo mismo escribir una carilla sobre 20 clases que una carilla sobre una clase. Ahí empiezo a ver cosas, es como que voy mucho más profundo. Sería mucha amplitud, poca profundidad, poca amplitud, mucha profundidad. La idea del diario es ganar mucha profundidad, ¿sí? Por eso un diario podría ser una clase de 1 hora, ¿sí? Terminó mi clase, bueno, vamos a registrar lo que di en esta clase. Bueno, esto con respecto al 6º encuentro, así pasamos al de hoy, pero bueno, quería hacerles esta pequeña evolución que por ahí cuando uno escribe, es medio engorroso ponerse a escribir uno por uno, y tampoco permite, no sé, los quiero escuchar a ustedes, a ver qué me dicen. ¿Sí? Los quiero escuchar. Algunos hasta me quedé con las ganas, ¿viste? A ver qué pasaba, porque me contaron una clase y no sabía qué pasaba en la otra. Bueno, preguntas, dudas antes de pasar al 7º. O algo que quieran decir. Aprovecho para tomar café. No, a mí viste que, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hola, viste que yo te pregunté si era necesario el punteo de los ejercicios, lo hice igual, pero no te lo entregué, porque a mí me parecía, en las clases sucesivas que hice el mismo elemento para la clase, sí hice un par de modificaciones en función de esa. O sea, no te lo incluí, pero yo lo hice en mi borrador. Claro, el tuyo, lo que me pasa con tu trabajo es como sos la primera, siempre es el primero que corrijo y después me olvidé, ¿viste? Ya ni me acuerdo que sos la primera siempre. Describí una clase de pilates. No, me acuerdo que creo que te puse excelente, muy bien, porque inclusive hubo muchos que yo los iba corrigiendo y les ponía algo y después volvía sobre lo que había escrito y se los cambiaba viendo los otros trabajos. Yo creo que lo que te contesté en ese momento creo, que vale para todos. Vos me preguntás, ¿se puede hacer un punteo de las cosas que voy haciendo? Y creo, o lo que yo te hubiera contestado en ese momento, creo que te contesté fue, si a vos te sirve, hacelo. Porque en realidad no hay una estructura de diario, o no es que no hay, es algo tan cualitativo, tan personal, que es el diario que te sirve a vos. Por ahí, a vos sos terriblemente estructurada y necesitas ir poniendo las partes, porque y capaz que otro empieza a contar de atrás para adelante. Y capaz que otro, para dar una idea, ¿no? Yo soy un tipo, por ejemplo, que yo hubiera hecho de al principio hasta el final. Y capaz que otro, yo qué sé, Julieta, que la estoy viendo ahí, dice, yo no voy a escribir toda la clase. Yo voy a escribir de un hecho puntual que me pasó. ¿Sí? Yo, o sea, focalizo acá, acá y acá, no me importa lo demás. Y ella selectivamente, y es válido, o sea, es válido en tanto y en cuanto a ustedes les sirva. Si no te sirve, no, pero no hay una, o sea, esto es cualitativo, no hay una forma específica y como cada uno de nosotros somos sujetos con distintas estructuras mentales, distintas realidades, distintas historias, distintos gustos, por ahí a alguno le sirve mucho hacerlo y a otro no. Es un dispositivo que uno lo tiene ahí, lo puede utilizar o no, y por ahí lo hace de una manera y por ahí no lo hace de otra manera. Lo importante es que a vos te sirva, buscar el formato que a vos te sirva. ¿Sí? Pero creo que te he dicho algo así, ¿no? Como que si a vos te sirve, dale, está buenísimo. Sí, yo no te lo presenté porque si no era como un choclo enorme, pero sí lo hice y me sirvió, digamos. Ese era el comentario, que en mi Claro, borrador me sirvió para la otra clase. claro, inclusive, por ejemplo, yo tuve compañeras de ustedes que me presentaban, por ejemplo, el trabajo
y abajo me hablaban de la tesis, ¿no? O sea, me lo hicieron doble. Y está buenísimo, porque vos por ahí haces el trabajo, pero terminás y decís, pucha, yo de la tesis tenía ganas de contar, y en ese contar y explicar cómo lo fuiste haciendo, te vas cuestionando cosas y te vas preguntando, y para mí está bárbaro. O sea, cuando agarré doble trabajo dije, buenísimo. O sea, creo que le puse en chiste, me hiciste trabajar más, jajaja, pero está buenísimo. O sea, si a vos te sirve escribir de los dos, y escribir los dos, está buenísimo. El trabajo, o sea, es más, cuando yo lo leía, no les pongo está bien, está mal, le decía, está bueno, yo le hubiera agregado tal cosa, o yo no hubiera hecho el análisis, o la cita no era necesaria. Pero si vos querés hacer un relato y llenarlo de citas, porque necesitas tener una vinculación directa con los autores para fundamentar tus prácticas, porque vos tenés, bárbaro, dale nomás. ¿Sí? Bueno, esto es con respecto al sexto. Para mí es el más lindo de todos, de los, ¿cómo es? De los basados en escritura, es el mejor de todos. A mí por lo menos es el que más me gusta y yo lo he usado en algún momento. Bueno, vamos al séptimo si les parece, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno. Yo dije, ahora comparto pantalla y se va el cabildo y no, sigue el cabildo ahí. Bueno, para el sexto, bueno, yo les había dicho, ahora vamos a meter un dispositivo basado en interacciones. Hay otros, se los voy a mostrar la próxima. Ya con este terminamos, no les voy a hacer más, por decirlo de alguna manera. Pero ahora va a ser mucha más cortita la tarea, mucho más cortita, pero mucho más interesante, desde mi punto de vista. Bueno, talleres basados en interacción. En interacciones. Más o menos repito la misma estructura que en los encuentros anteriores. Un texto que armé yo, o sea, que en realidad no es mío, es un poco un resumen de lo que dicen los demás autores, como para facilitarles a ustedes un poco la cosa, porque tampoco les puedo mandar a ver bibliografía, todo, para hacer un trabajito, pero bueno, el texto dice más o menos que son los talleres de integración. Una cosa que a mí me encanta siempre, siempre me encanta, es rastrear un poquito esto de la historia, ¿sí? Que crece dentro de la denominada nueva escuela, por qué se va dando, a qué responde, porque cuando vos, eso léanlo, porque cuando ves un poco de la historia de por qué se fueron dando, estos talleres nacen para romper un poco con la idea esto de teoría práctica, se dan en un momento determinado, donde tiene mucho auge los trabajos interdisciplinarios, entonces está muy bueno para poder entender la lógica. Y bueno, después de esta historia, más o menos, básicamente, en qué trabaja estos espacios y tiempos compartidos de trabajo, en este caso llamado talleres de integración, se explica un poquito, se da un ejemplo de estudio de caso y más o menos un ejemplo de cómo se podría dar, y no es mucho más, son 6 hojitas en este caso, ¿sí? Cómo se da el trabajo, después léanlo, yo ahora les voy a explicar un poquito acá algunas cosas, pero como para que no tengan que ir a buscar, si no, tienen que buscar tanto en la bibliografía que no llegan para una semana, acá está para ustedes, ¿sí? Este texto que lo fui sacando, por ahí pongo de qué autores lo fui sacando. Bien. Vamos a trabajar para el taller con un texto de Gloria Edelstein, ¿sí? Que es una autora que a mí me encanta. Yo les dejo el capítulo completo para el que lo quiera, pero en realidad el capítulo de Gloria Edelstein lo que plantea, que oh casualidad, es el sustento teórico de este seminario, ¿sí? O sea, no de casualidad está buscado este texto, porque si lo leen, cuando lo vayan leyendo, les va a servir para entender un poco estos dispositivos. El que quiera lo lee, pero en realidad la bibliografía, esto sería el contexto para hacer el trabajo. Si quieren lo pueden leer, ¿sí? Pero, o le pegan una ojeada. Pero lo importante es el concepto de taller de integración. Y les dejo un video muy cortito de Gloria Edelstein, donde ella presenta este trabajo. Véanlo, ella presenta este libro. Entonces ella plantea 2 o 3 cosas que para mí me parecen claves al momento de lo que van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Que las escuelas tienen una estructura de hace 20, 30, 40 años,
que los docentes reproducen esas estructuras, que hay que romper las lógicas de esos docentes, que hay que hacer una propuesta que medianamente se vincule con las características de los alumnos, que los alumnos tienen distintas subjetividades, y bueno, y hay que pensar en la educación de una manera distinta. O sea, lo que ella está planteando no es nada nuevo, explica más o menos qué va a tratar en el libro. Si ustedes ya están al tanto con la bibliografía, por ahí con ver el videíto de Gloria Edelstein, ya le agarran la mano y no es necesario volver a la bibliografía. Porque esto nos serviría de base para hacer la tarea. Pero si ustedes algún tema, algo que comenta, quieren ampliarlo, bajan acá abajo y acá tienen el texto en PDF. Y si me quieren hacer alguna consulta, van al globito, ¿sí? Che, Leo, mirá, cuando habla tal cosa, no entiendo esto, me preguntan, no hay ningún problema. Así que les dejo acá, es un video chiquitito, no lo vamos a ver ahora si no le saco tanto tiempo, es un video chiquitito de Gloria Edelstein. Y después bajan acá y van a la tarea del séptimo encuentro. Les cuento un poquito, antes de bajar a la tarea, básicamente lo que está acá en talleres de integración y algunas cositas más, cómo crecen estos talleres, ¿sí? ¿Por qué es que se van dando? Así, bueno, hacemos un poquito, me preguntan, respondemos, aportan, como para cerrar la idea. Básicamente, estos talleres de integración, esperen que lo tengo por acá el texto, ahí está. ¿Alguien entró tarde y no anotó el presente? Yo, profe, se me cerró el Zoom y perdí el vínculo. El link, perdón. Ahí te lo agrego. Ahí va. Gracias. Ahí está. Cualquier cosita, si tienes algún problema, me avisas. Genial, gracias. Bueno, lo que yo les decía, compartir pantalla. Si vienen acá a los trabajos de integración, a los talleres de integración, ¿por qué surgen estos talleres? Bueno, básicamente surgen con la idea de romper con este formato clásico, esta relación teoría-práctica, ¿sí? Básicamente lo que ellos están planteando es que, por ejemplo, vamos a pensar en el profesorado en educación física, ¿sí? El profesorado tiene una relación muy especial, que llamémosla formato clásico, de la relación entre teoría y práctica, donde ustedes en primer año cursan educación física, digo materias por decir, ¿no? Filosofía, pedagogía, teoría, o sea, se llenan de un montón de materias teóricas, tienen una teoría ya aprendida, incorporada, asimilada, llamémoslo como querramos, y una vez que ustedes tienen este saber teórico, cuando llegan a cuarto y quinto, o sea, en los últimos años de su carrera, tienen que pasar estos saberes a la práctica. Entonces, en cuarto año hacen prácticas 1, y en quinto año hacen prácticas 2. Y lo que está demostrando este formato básicamente es que hay una estructura, hay una mirada muy especial de la práctica. La práctica se entiende como aplicación de la teoría. Después te van a decir en las materias, no, de ninguna manera, la práctica y la teoría van de la mano. Sí, sí, van de la mano, pero vos fíjate que esperás a que yo esté en quinto año para que pueda hacer las prácticas. ¿Por qué no ponemos las prácticas en primero? No, porque en primero todavía no saben, no tienen la teoría. ¿Cómo un alumno de primero va a hacer prácticas? Entonces, eso lo podríamos discutir, ¿no? Pero básicamente esta estructura, esta estructura está pensada de esa manera. El tema es que cada una de estas materias teóricas, por decirlo de alguna manera, o de estas materias, tienen sus límites muy marcados. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tonto. Si ustedes cursan teoría, tienen claro qué es lo que tienen que aprender en teoría. Educación física tiene otra lógica. Pedagogía tiene otra lógica. Si cursan fisiología, ni les cuento otra lógica que tiene. Cada uno tiene su propio objeto de estudio, y dentro del objeto de estudio de esta materia, tiene los límites bien marcados. Por ejemplo, en fisiología no te van a enseñar, no sé, o te van a dar una concepción de educación física. Te van a decir, no, la fisiología tiene que enseñar por qué el músculo se contrae, por decirlo de alguna manera, o por qué las moléculas de oxígeno se consumen de esta manera y no de otra, o lo que sea.
¿Y qué es lo que les pasa a ustedes? Una vez que llegan a las prácticas, no solamente tienen que aplicar esta teoría, sino que tienen que aplicar esta teoría como compartimentada. Decían, bueno, tengo que aplicar esta teoría que me da la fisiología, pero a su vez tengo que plantear esta teoría que me da teoría de educación física y esta teoría que me da, por decirlo de una manera, la filosofía. Entonces, el planteo básicamente, yo se los bajo al profesorado para que se entienda, ¿no? Y cada una de estas materias tiene su propia teoría. Entonces, el problema que hay acá es que no hay temáticas específicas, no trabajamos sobre temáticas específicas, sino que trabajamos sobre los objetos de conocimiento de cada una de estas materias. ¿Qué hubiera pasado si trabajaríamos sobre temáticas específicas? Por ejemplo, doy un ejemplo tonto. La clase de educación física. ¿Cómo dar una clase de educación física? Entonces, si yo en primer año, la temática específica es la clase, y desde teoría me sirve para fundamentar el marco filosófico de la educación física, y educación física me sirve para fundamentar el marco filosófico de la educación, que después me da el marco de la educación física, y en función de esa fundamentación, yo pienso la clase, pero la fisiología, entonces pienso en una clase, no sé, vamos a suponer, ¿no? ¿Por qué sería importante que el alumno juegue? ¿Y por qué tendría que ir el juego como contenido en una clase de educación física? Ahora, cuando hago ese juego, la educación física, la asignatura de educación física me podría dar un montón de material, pero a su vez, la fisiología me diría, estos chicos, por tener tal edad, que jueguen a juegos, pero no por tanto tiempo, por esto, lo otro. La pedagogía me diría, bueno, esta clase que vos fundamentaste desde la teoría, desde que la pensaste acá, ¿cómo haces para llevar a cabo estos saberes? Y eso me lo daría la pedagogía. O sea, estamos hablando de no disolver el objeto de estudio de cada una de las materias, pero por otro lado estamos diciendo cómo cada uno podría aportar en función de una temática específica, que en este caso sería la clase de educación física. Entonces se podría hacer un análisis, una reflexión, una crítica, pero desde los distintos campos de saber, en función de esta temática, que en este caso era la clase. ¿Sí? Cierro dos cositas más y después, si quieren, lo charlamos, porque por ahí salen preguntas. Entonces, se pensaría un taller de integración, ¿sí? Estas temáticas comunes, básicamente como un espacio transversal. O sea, es transversal donde va tocando saberes de todas las materias. Y este espacio transversal, este conocimiento, este abordaje, superaría los límites de cada asignatura, porque a mí con fisiología no me alcanza para poder pensar esta clase en este caso. Con lo que me dice la pedagogía no me alcanza para la fundamentación. Con lo que me dice teoría me da la fundamentación, pero aparte necesito de la filosofía. O sea, se piensan estos talleres como una forma distinta de o abordar problemáticas o de formar docentes, por decirlo de alguna manera. Puede ser para formación de docentes, puede ser para abordaje de un problema o de una temática particular. Ahora les voy a dar un ejemplo. Dudas, preguntas hasta acá, algo que quieran preguntar, que quieran decir. Profe. Sí, dale. María José. Dale. Cuando vi talleres de integración, quería preguntarte integración en qué sentido, pero bueno, ahora entiendo que tiene que ver con los saberes de las diferentes materias, ¿no? Claro, en realidad, filosóficamente, el taller empieza con esa lógica. Los talleres se plantearon hace varios años y están muy metidos en este momento en el campo educativo. Te doy un ejemplo tonto. Por ejemplo, yo trabajo en superior, yo tengo 3 cátedras en superior, ¿no? Y en superior nos pagan, por ejemplo, hoy doy a la tarde una materia que se llama Educación en y para la Salud, en el 9. Y a mí me pagan 2 horas. 1 hora doy clase. Y 1 hora me la pagan para hacer el TAIN. Que el TAIN es el taller de integración, justamente institucional se llama. Taller de integración institucional. ¿Qué se hace en el TAIN? En este caso lo hacemos por Zoom. Nos reunimos todos los profesores de las distintas materias, el análisis del mundo contemporáneo,
hoy a la tarde tengo de corporeidad. Yo de corporeidad, el análisis del mundo contemporáneo, yo de corporeidad, otro de filosofía, otro de pedagogía, nos juntamos todos, entonces decimos, bueno, ¿cómo abordo mis materias? Y yo les explico a ellos cómo voy trabajando, cómo trabajo con las chicas, cuáles son mis lógicas, y ellos me dan un aporte tan buenísimo, desde otro saber. Por ahí ellos dicen, bueno, yo trabajo de esta manera, por esto, se fundamenta, me dan ideas. Por ejemplo, el otro día yo a las chicas de las prácticas, yo les decía, mirá, en educación física, nosotros en las prácticas estamos trabajando de esta manera, hacemos entrevistas con docentes, ¿por qué? ¿Cuál era la lógica? Ah, qué bueno. Siempre de una lógica de educación física. No es el caso de las chicas de futuras maestras, del inicial, ¿no? Pero bueno, por ahí vos traés saberes o cosas de un lado y los ponés en el otro, y está buenísimo. O sea, yo para darte un ejemplo, que en educación estos talleres se están dando. O por ejemplo, es muy común el estudio de caso, yo no trabajo más, pero trabajaba en Anexa, ¿no? Entonces por ahí yo tenía un chico que tenía problemas, que yo no lograba que aprenda, o me pasaba alguna situación X con ese chico. Entonces, iba mal llamado gabinete, ¿no? Decía, miren, tengo un problema con este chico. Entonces, venía la psicóloga a verme la clase. Y por ahí la psicóloga observaba y veía cosas que yo no veía. ¿Por qué? Porque yo tengo cierta lógica, tenía saberes que yo no tengo, saberes de otra disciplina, otras herramientas, otra mirada. Y si vos vas eso se llamaba el DOE, ¿no? Y si vos ibas al DOE, vos tenías una psicóloga, una profesora en ciencia, una licenciada en ciencia de la educación, o sea, tenés distintos profesionales. Entonces, lo que hacíamos es, después me reunía con ellas y me decían, bueno, mira, nosotros lo que vimos es que vos utilizabas tales estrategias, le hablas hacia el chico, le planteás las tareas de esta manera, ¿por qué no probás plantearlo de otra manera? Y me lo decían desde otro lugar, y es válido. El estudio de caso, ahí se da un estudio de caso, que en este caso, el caso sería el aprendizaje de un alumno, ¿sí? Porque bueno, después tenés que meter una temática, puede ser el trabajo sobre un alumno, puede ser el trabajo sobre ¿cómo se llama? ¿Cómo damos clase, no? No me sale la palabra, bueno, la intervención docente, o sea, la temática puede ser distinta. Otro ejemplo tonto. Yo trabajé en el Colegio Nacional para hacer el diseño curricular. Hubo una comisión por educación física, una por inglés, una por filosofía, o sea, por todas las materias, y cada materia tenía que hacer el programa de la asignatura. Pero el marco general del diseño se hizo entre todos, el marco general del colegio. Entonces, yo iba desde los saberes de educación física. Para mí debería estar esto así, pero yo no hablaba de educación física, yo hablaba del marco general del diseño curricular del nacional. Y los de inglés daban otra mirada, que capaz que los tipos, más o menos, bueno, coincidíamos y no coincidíamos, ¿no? Fue bastante interesante eso, pero en ese caso, el objeto sobre lo que trabajábamos, lo doy como un ejemplo cualquiera, ¿no? Es un diseño curricular. O sea, puede ser la intervención docente, la forma en que damos clase, como hacíamos en el TAIN, puede ser un diseño curricular, puede ser el estudio de un caso de un chico que tiene problemas de integración dentro del aula. O sea, no hay una temática específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos talleres de integración los podés hacer para lo que vos quieras. Lo que tienen estos talleres de integración es que tratan de abordar este problema desde una mirada, podríamos llamar, o interdisciplinaria o transdisciplinaria. O sea, desde distintos campos de saber. Que no te estoy diciendo que tienen que ser distintos profesionales, ¿sí? Pero por ahí podrían ser hasta, yo qué sé, tengo un problema en el departamento de educación física. Bueno, vamos a trabajarlo entre 4 profes y dar una mirada desde distintos lugares, desde distintos saberes, ¿sí? Bueno, básicamente esta es la lógica de estos talleres de integración, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Ahora seguimos. Preguntas hasta acá, dudas que les quedaron. ¿Se entendió más o menos cómo trabajan estos talleres? Sí, sí. Bien.
Voy a mostrar la tarea, porque cuando yo muestre la tarea, ahí sí me van a, ahí sí me van a empezar a preguntar. Yo muestro la tarea y a partir de la tarea ustedes me van preguntando todo lo que quieran, ¿sí? Les voy a pedir, presten atención a lo que hay que hacer, porque muchos les pido una cosa y me hacen, o estoy explicando mal, por decirlo de alguna manera. Bien, ahora van a salir las preguntas. Bien, vamos a compartir pantalla. A ver, volvemos a la página. Y es muy simple, muy cortito, pero los va a colocar en otro lugar. Tarea para el 7º encuentro. A ver, les voy a dar un nuevo rol, por decirlo de alguna manera. Les voy a dar un nuevo rol. Van a ser los jefes de departamento. En la otra eran especialistas evaluando rugby. Ahora van a ser los jefes de departamento del colegio, ¿sí? Ustedes son los jefes de departamento. Ah, y otra cosa, bueno, la digo después. Usted es el coordinador del Departamento de Educación Física. Le corresponde diseñar la próxima capacitación docente. Presten atención porque es muy importante esto que está acá. Les compartimos algunos lineamientos propuestos por el equipo directivo. O sea, viene la directora y te dice, o sea, la directora y vicedirectora son parte del equipo de gestión. De lo pedagógico didáctico no tienen nada que hacer. Ellas trabajan en gestión. Ahora, ¿quiénes se encargan de lo pedagógico didáctico? Los coordinadores de cada una de las distintas asignaturas. Ustedes son los coordinadores de educación física, ¿sí? Ahora, para la próxima capacitación docente, dicen, ¿quién va a coordinar, quién va a armar esta capacitación? Los de educación física. Como el anterior lo hicieron los de matemática, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero lo que quería marcar es esto. Si bien ustedes son de educación física y van a coordinar la capacitación docente, la capacitación es para los docentes del colegio. O sea, para todos los docentes. Bien, entonces el equipo directivo les dice, el dispositivo a utilizar va a ser el taller de integración. Ah, ¿saben dónde se trabaja mucho esto? El tema del estudio de caso, en medicina. En medicina se trabaja casi todo ese estudio de casos, ¿sí? Se plantea un caso, pasa esto, en los congresos, por ejemplo, también. Entonces, uno da su punto de vista, el otro da su punto de vista. Esto se trabaja mucho en materias como medicina, pero también se puede trabajar en ciencias sociales. Bueno, entonces, lo único que les dice la directora, se va a cortar en cualquier momento, volvemos a entrar con el mismo ID. La directora les va a decir, el dispositivo a utilizar tiene que ser un taller de integración, ¿sí? Este va a ser tu dispositivo para hacer la capacitación docente con los docentes del colegio. La temática específica de la capacitación es formación docente. Por eso les dejé el videíto de Edelstein. Porque cuando ustedes vean el video de Edelstein, y si prestan atención, Edelstein va a plantear tres cosas que plantea en su libro, que ustedes podrían decir, uy, esto estaría bueno para trabajar. O sea, este es un tema buenísimo para trabajar en la capacitación docente. Ahora, no tienen que ser especialistas del tema. Por eso yo les decía, les dejo el texto, pero no es que lo tienen que leer sí o sí para ser especialistas. Es la temática. Es más, hasta podrían plantear la capacitación sin saber mucho de la temática. Entonces, bueno, temática específica, formación docente. Marco de referencia, el texto de Edelstein, formar y formarse en la enseñanza, y les dejo el videíto. Yo creo que con el videíto sacan un montón de ideas. Los